¿Otra 360? Pues sí, otra más. Pero ojo porque tenemos un espectacular dispositivo que graba vídeo hasta 8K a 30 frames por segundo con una calidad brutal. ¿Pero es la mejor 360? Déjame que te lo cuento. El último modelo de QCam, que quizás no te suene, pero llevan ya unos cuantos modelos muy potentes a sus espaldas, más orientados al sector profesional y donde esta nueva 3 Ultra entra con mucha fuerza para los menos profesionales, con lo que empezamos hablando de la calidad de la imagen, donde tenemos este espectacular vídeo de resolución máxima 8K 30 frames por segundo, 5,7K a 60 frames por segundo y hasta 4K a 120 con estabilización de 6 ejes y que, atención, cuenta con color de 10 bits, algo que no había visto nunca en una cámara 360 grados de las que he probado hasta ahora, y ya van unas cuantas. Como podéis ver en las imágenes, muy buena calidad. La verdad es que me ha sorprendido esa definición y esos colores en las capturas, especialmente porque no he ajustado nada. Y es que tiene unos sensores CMOS de 1 partido de 1,7 pulgadas y lentes ultraluminosas que vamos a ver en detalle después, además de contar con Dynamic Range Boost, que mejora aún más las capturas en días complicados. Si hacemos zoom en las imágenes podemos ver muy buen detalle, incluso en zonas complicadas, especialmente cuando usamos el modo HDR o HLG de 10 bits con más colores y donde sigue manteniendo la definición en todas las tomas para jugar y editar con la imagen, consiguiendo decenas de vídeos diferentes con una toma. Y si tienes un monitor HDR, activa esta opción y reproduce ahí los vídeos, porque gracias a esa gran apertura con la que cuenta nos ofrece incluso imágenes muy buenas de noche, algo que no suele ser nada habitual en este tipo de cámaras, ¿verdad? Y al igual sucede con las fotos, que en este modelo alcanza la friolera de nada menos que 96 megapíxeles para darnos una imagen muy completa, con la que de nuevo jugar y editar para conseguir tomas chulas tanto en JPG como en RAW, y que gracias a esa luz tan potente que captura se puede usar perfectamente en interiores para inmobiliarias, ¿no te parece? O el timelapse DNG de 96 megapíxeles y que gracias a esta cámara podemos llevar al máximo, llegando hasta un intervalo de 15 segundos e incluso obturador a 1 segundo. Al igual que con la estabilización. Si pensabas que solo Insta360 lo está haciendo muy bien, te equivocas. QCam ha trabajado mucho sus cámaras y los firmware y en este modelo lo está demostrando, ofreciéndonos imágenes. Una vez has pasado por la aplicación o el software para PC, te lo cuento luego, consigues unos muy buenos resultados, tanto si vamos andando, corriendo, montando en bici o incluso en coche. ¿Qué te parecen? Dímelo en los comentarios y ya que estás por ahí abajo, déjame un like y si te está gustando el vídeo o si te gustan las cámaras 360, las cámaras deportivas o los gimbals, suscríbete ahora al canal. Además, otro de los puntos fuertes en estas tomas, de las que por cierto te voy a dejar muchas pruebas en mi Instagram, también vas a almacenar datos GPS de aceleración y velocidad con las que vas a poder hacer buenos montajes con tu bici, corriendo o simplemente paseando por lugares nuevos, algo que no todas las 360 tienen. Te dejo una que sí que lo tiene por aquí arriba. Toda esta información que se captura la vas a poder almacenar en tarjetas de memoria que podemos introducir a través de esta trampilla junto con la batería de nada menos que 2280 mAh que tarda 80 minutos en cargarse. Ahora hablamos de ello, pero que en este módulo Ultra también lo vas a poder almacenar en la memoria interna integrada que tiene la cámara, de nada menos que 128 GB de capacidad, una burrada que viene genial, al igual que ha hecho DJI en su último modelo Action 5 Pro, del que te conté todo por aquí arriba. Por cierto, habrás visto que todos los menús aparecen en inglés y es que únicamente contamos con inglés o chino, tenlo en cuenta. Pero al contrario que en ese modelo, tanto si almacenas los vídeos en la memoria o en la tarjeta, van a tener la misma tasa de datos o bitrate, con una tasa que alcanza los 150 megabits por segundo, así que tenlo en cuenta a la hora de comprar la tarjeta de memoria, que por cierto te dejo mis favoritas en la descripción y que va a aceptar como máximo 1 terabyte. Como te decía, una batería que es tan solo 10 mAh menor que la de la X4, su principal competidora, y de la que te voy a dejar ofertas a diario de accesorios y cámaras en mi canal de Telegram.
un ED. Aunque quizás a mí lo que más me interesa saber es el calor. ¿Qué tal lo gestiona una cámara que graba a 8K 30 frames por segundo y con esa tasa de bitrate? Por si no lo sabías, otra de las funciones es un ventilador integrado con 3 opciones para priorizar más silencio o más refrigeración, y para ello he realizado mi test más básico y potente, poniendo la cámara a grabar a 8K 30 frames por segundo, que por cierto he grabado la memoria interna teniendo 89 GB libres en ese momento. El resultado me ha sorprendido. La cámara ha seguido grabando hasta prácticamente agotar su batería, los 52 minutos, donde se ha parado por calor, ojo, y en ese momento vemos cómo los ventiladores se ponen a pleno rendimiento para refrigerar esta cámara. Faltaría probar en otro método priorizando la refrigeración. Y que seguramente viene favorecido por el diseño, donde nos encontramos una cámara que desde el primer momento me ha dado una sensación premium. Según la cojo, notas esos materiales, pero sobre todo el tamaño y el peso. Unas dimensiones que sorprenden, así como el elevado peso con la batería incluida, que llega hasta los 336 gramos, ojo aquí, bastante pesada en mi opinión, sobre todo para esos que se quejan mucho del peso de otras cámaras de la competencia. Unas espectaculares lentes de f1.6 muy luminosas, colocadas en diferentes posiciones y que me recuerdan un poco a la GoPro Max, ¿te acuerdas? Y que puedes comprar unos protectores también muy similares que no son adhesivos y se colocan muy fácil. Trampilla lateral para carga mediante USB-C y trampilla que cierra herméticamente para batería y microSD. Porque sí, esta cámara es resistente al agua hasta los 10 metros de profundidad, aunque no olvides cerrar bien las trampillas. La pantalla táctil es de 2,2 pulgadas, que me ha gustado mucho porque responde muy bien y va fluida, aunque no me habría importado que fuera más grande para ver mejor las capturas. 3 botones en la parte inferior, el de captura en medio me recuerda mucho al iPhone y según tengas los dedos puede ser algo pequeño. Así como 2 grandes botones de goma en el lateral para encendido y cambio de modo, y atención, 4 micrófonos que nos van a permitir grabar audio espacial, otra de las funciones más top que tiene esta cámara y que suena así. 8K con el modo de color de 10 bits con la Candao QCam 3 Ultra. Ahora lo que quiero es que escuchéis el sonido de mi voz cuando tengo gente pasando, gente bastante ruidosa, la verdad, para que escuchéis el sonido de mi voz con los 4 micrófonos que tiene y el audio espacial que tiene esta cámara. Aunque también tienes la posibilidad de conectar auriculares vía Bluetooth a la cámara para, por ejemplo, usar unos AirPods o mis Pixel Buds Pro, que quizás no suenan tan bien como me esperaba, y seguramente con los DJI Mic 2 suene mucho mejor. Estoy repitiendo exactamente la misma prueba. No tengo gente pasando por detrás afortunadamente, pero como podéis ver tengo los auriculares conectados, los Pixel Buds Pro, y estoy probando para ver qué tal capturan el sonido de mi voz comparado con los micrófonos internos. Pero para poder exportarlo vas a necesitar pasar por la aplicación o por el software para escritorio, usando tecnologías como el Wi-Fi 6 integrado y la aplicación de QCam o el QCam Studio, de los que os dejo los enlaces en la descripción del vídeo, justo debajo. Una app sencilla de la que quizás me esperaba más funciones y se queda algo corta, y que no todos los smartphones van a poder reproducir los vídeos a 8K, y para ello mejor irte a un PC o un Mac con el QCam Studio, que nos va a permitir muchos más ajustes, además de utilizar LUTs, exportar al máximo bitrate o la máxima resolución del vídeo, y pese a que he tenido algunos problemillas con la inteligencia artificial, está en continua actualización y me ha parecido que está bastante conseguida para un usuario medio, porque claro, el precio de esta gran bestia no me ha sorprendido en absoluto, porque nos vamos hasta los 669 euros, tanto en la web oficial como en Amazon. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo por si les quieres echar un vistacito. Un precio que puede parecer algo elevado, algo disparatado, que supera ampliamente el de algunas de sus competidoras directas, pero es que hay varios puntos clave aquí. Tenemos un vídeo 8K con la máxima calidad gracias a esas potentes lentes, color 10 bit para jugar al máximo y conectividad GPS para posicionar tus vídeos y capturas, además de los 128 GB de memoria interna. Pero como siempre,
Tienes que ser tú el que valore si todas estas funciones merecen la pena pagar ese precio. Te dejo ahora con otro par de vídeos de las cámaras 360 grados que te van a venir genial. Nos vemos en el siguiente vídeo.